El director de la Cámara de Comercio de Guanajuato, Roberto Serrano, el día de hoy dio su opinión acerca de cómo manejará el programa Correcaminos en Guanajuato, encargado de vacunar a la ciudadanía contra el COVID-19, expresando su desagrado al plan propuesto por el presidente López Obrador. En mi opinión, el grupo de servidores de la nación están dedicados más a lo electoral y a la promoción que a un esquema que requiere personal médico capacitado para unas vacunas tan importantes. Me parece que no es el personal adecuado ni tiene el perfil, porque parece que en algunas entidades ya están aplicando vacuna. Hace 3 semanas nuestra confederación solicitó la autorización para que las cámaras de comercio fueran instituciones de vacunación. Cuando el gobierno federal o el presidente de la República declaró en una conferencia que estaba abierta la compra de vacunas para estados e iniciativa privada. Entonces, de entrada, sin saber las condiciones y las reglas, vimos que pudiéramos coadyuvar en un esquema de vacunación, pero que no tenemos la preparación médica ni el personal capacitado como podría ser un doctor o incluso una enfermera que tuvieran experiencia en el área. Una vacuna debería aplicarla personal médico, incluso un centro de vacunación pues, con todos los requisitos, porque si nos referimos al ISSSTE o al Seguro Social de aquí en Guanajuato, también han tenido problemas de contagios, incluso de funciones de personal médico. Entonces, un grupo de servidores de la nación que están viajando en todas partes son un factor de riesgo y que tal vez pudieran vacunar casa por casa o sabemos, eso complica más y genera más riesgo en el caso de la vacuna. Al preguntarle acerca de los programas de gobierno como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y sus dineros correspondientes, el cómo han sido destinados y manejados, el director Serrano decidió llevar sus propuestas y respuestas a los errores que él ve en el presidente López Obrador y el mal manejo de la pandemia en el país. El primero que ha fallado en el manejo de la pandemia es el doctor López-Gatell, porque sus declaraciones son contradictorias día tras día, ¿no? Él fue el primero que dijo que no era necesario tapabocas, luego que sí. Creo que desinforma y no hay una estrategia. El confinamiento lo tuvimos el año pasado y continúa, pero más ligero, ¿no? Entonces, en marzo del año pasado, marzo, abril, mayo, creo que sí fue más riguroso, pero también ahora es más ligero porque el confinamiento genera que las empresas tengan pérdidas, desempleo, pobreza. Entonces, están aumentando los índices de pobreza, de desempleo generados por la pandemia. Su única opinión sobre la economía guanajuatense fue sobre la baja de desempleos que han venido provocados por la pandemia y el confinamiento, así como la pobreza que va en aumento. En el caso de Guanajuato Capital, vemos los negocios abiertos pero sin clientes. Entonces, incluso los productos básicos de consumo de las familias han bajado las compras. Entonces, eso genera pérdidas, han cerrado empresas y la situación simplemente va en aumento. Las defunciones ya rebasan los 160,000 y eso indica que estamos en peores condiciones que el año pasado. Dejando claro que este año será peor que el 2020 en términos de economía, dio a relucir lo difícil y exigente que es trabajar desde casa. Este año va a ser peor que 2020. Incluso los ingresos de la Secretaría de Hacienda, los tributarios, se van a caer porque las empresas están arrastrando pérdidas, entonces no tienen
las grandes empresas, medianas y grandes, no tienen impuesto a pagar. Los trabajadores que están esperando mayo para su reparto de utilidades seguramente tendrán cantidades mínimas, porque si la empresa tiene una pérdida fiscal, pues automáticamente las utilidades se evaporan. Teletrabajo o trabajo desde su casa no es tan sencillo. Creo que es más pesado para las gentes que todo lo hacen. No tienen tiempo de desconexión, ya no son jornadas de 8, son de 12. Un hogar no es un ambiente adecuado por el ruido, la familia, etcétera, para trabajar. Incluso hace 2 o 3 semanas salió el decreto donde reforman el 310, 311 de la Ley Federal del Trabajo, donde tipifican qué es el teletrabajo. Entonces ahí señala o establece que los patrones tienen que otorgarle las herramientas, en este caso, como es una computadora, escáner, impresora, pagarle al empleado la parte proporcional de energía eléctrica que utilicen y tiempos de desconexión, que no va a ser todo el día a través de, como ahora que los tienen 12 horas con teléfono y la computadora, y también deben pagarle la comunicación digital o el servicio de internet, y también habla que proporcionarle un sillón ergonómico, una silla ergonómica. Compartiendo para despedirse el futuro evento de voto electoral que se avecina y que le preocupa al no tenerse aún una estrategia sanitaria para las personas que decidan salir a votar. Tenemos un evento inmenso que no hay protocolo, como lo son las votaciones. Entonces, ni siquiera han diseñado un protocolo, la gente tiene miedo de salir. Aproximadamente cada casilla electoral aquí en Guanajuato atiende 500 personas, así en promedio, ¿no? Algunas son un poco más, pero es un equipo de funcionarios que van a estar expuestos a un riesgo. Entonces son como unos 8, dependiendo de la casilla, o por ejemplo en la Cata hay 2 casillas anexas, ¿no? Entonces yo creo que también va a haber deserción en los funcionarios de casilla, porque tienen que tratar con 500 personas. La huella, pues tienen que quitarse, aunque lleven guantes, para poner la marca, y tendrían que extremar los cuidados, pero ya deberían estar diseñando un protocolo para la votación. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.